Trabajo como chef nocturno en un restaurante pequeño, uno de esos lugares que solo abre hasta tarde para atender a los trasnochados y a los que buscan un plato caliente después de una larga noche. La cocina es mi territorio, mi refugio. Conozco cada rincón, cada herramienta, cada ingrediente. O al menos, eso creía. Todo comenzó una noche como cualquier otra. Había terminado de limpiar los últimos platos y estaba listo para cerrar. El restaurante estaba en silencio, solo el zumbido tenue de la nevera rompiendo la quietud. Fue entonces cuando noté algo extraño. En la esquina de la encimera había un plato que no reconocí. No era uno de los que habíamos servido esa noche. Estaba medio lleno de algo que parecía una sopa, pero no olía a nada que hubiéramos preparado. Tenía un aroma dulce, casi empalagoso, mezclado con algo metálico. Lo olí una vez más y sentí un escalofrío. Decidí ignorarlo, pensando que tal vez alguien lo había dejado allí durante el día y no me había dado cuenta. Lo tiré a la basura y me fui a casa. Pero al día siguiente, el plato estaba de vuelta. Esta vez, estaba lleno de algo que parecía carne, pero no era carne de res, cerdo o pollo. Era demasiado oscura, casi negra, y tenía una textura gelatinosa. Me acerqué con cuidado, sintiendo que algo no estaba bien. Toqué la superficie con un tenedor y noté que se movía ligeramente, como si estuviera viva. Tiré el plato de nuevo, esta vez en el contenedor de basura exterior, y me aseguré de que quedara bien cerrado. No quería volver a verlo. Sin embargo, a la mañana siguiente, allí estaba otra vez. Esta vez, el plato estaba vacío, pero manchado con algo que parecía sangre seca. Me senté en una silla, mirándolo fijamente, preguntándome qué estaba pasando. ¿Alguien estaba jugando conmigo? ¿Era una broma de mal gusto? Decidí instalar una cámara en la cocina esa noche para ver si podía atrapar al responsable. Coloqué la cámara en un ángulo que cubriera toda la cocina y me fui a casa, sintiéndome un poco más tranquilo. Al día siguiente, revisé las grabaciones. Al principio, no había nada fuera de lo común. Solo yo trabajando, limpiando y cerrando. Pero entonces, justo después de la medianoche, la nevera se abrió sola. No había nadie cerca, simplemente se abrió lentamente, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras observaba la pantalla. Algo salió de la nevera, pero no podía distinguir qué era. Era como una sombra, pero más densa, más real. Se movió hacia la encimera y, unos minutos después, el plato apareció de la nada, lleno de esa sustancia negra y gelatinosa. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era real? ¿Estaba soñando? Decidí quedarme esa noche para verlo con mis propios ojos. Me escondí en el almacén, con la puerta entreabierta para poder observar la cocina sin ser visto. Las horas pasaron lentamente y estaba a punto de rendirme cuando escuché un ruido. Era bajo, como un susurro, pero venía de la nevera. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. La puerta de la nevera se abrió de nuevo, y esta vez vi algo que nunca olvidaré. Una figura salió de la nevera, pero no era humana. Era alta y delgada, con extremidades largas y desproporcionadas. Su piel era oscura, casi como si estuviera hecha de sombra sólida. No tenía rostro, solo un vacío profundo donde debería estar su cabeza. Se movió hacia la encimera y comenzó a manipular los utensilios de cocina con una habilidad que era aterradora. Cortó, mezcló y cocinó algo que no podía identificar. Luego, colocó el resultado en el plato y lo dejó en la encimera antes de regresar a la nevera y desaparecer. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. ¿Debía confrontarlo? ¿Debía huir? Decidí esperar hasta que amaneciera para pensar con claridad. Pero cuando salí del almacén, el plato estaba allí, esperándome. Esta vez, no lo tiré. Lo dejé donde estaba, sabiendo que no importaba lo que hiciera, volvería. Y así fue. Cada mañana, el plato estaba allí, lleno de algo nuevo, algo que no había preparado yo. Y cada noche, la figura regresaba para cocinar en mi cocina, en mi santuario. No sé qué es, ni qué quiere, pero sé que no puedo detenerlo. Y lo peor es que, a veces, siento que está esperando a que yo pruebe lo que cocina. Pasaron semanas desde aquella primera noche en la que vi a la figura salir de la nevera. Al principio, intenté racionalizarlo.
Tal vez estaba demasiado cansado, tal vez mi mente jugaba conmigo después de tantas horas de trabajo nocturno. Pero no podía negar lo que veía cada mañana, ese plato, siempre lleno de algo que no había preparado, siempre esperándome en la encimera. Lo peor era que, a veces, los clientes lo probaban. No sé cómo llegaba a sus mesas, pero de vez en cuando alguien pedía el especial del chef y, cuando preguntaba qué era, me señalaban ese plato. No podía decirles la verdad, así que simplemente lo servía. Y ellos lo comían. Siempre decían que estaba delicioso, pero notaba algo en sus ojos después, algo vacío, como si una parte de ellos se hubiera ido. Una noche, decidí que tenía que enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, con esa sensación de que mi cocina ya no era mía. Me quedé después de cerrar, como siempre, pero esta vez no me escondí. Me senté en medio de la cocina, con la luz tenue de las lámparas sobre mi cabeza, y esperé. El silencio era abrumador, solo roto por el zumbido de la nevera. Sabía que no tendría que esperar mucho. Justo después de la medianoche, la nevera se abrió. Escuché el chirrido de la puerta y luego el sonido de pasos suaves, casi imperceptibles, sobre el suelo de la cocina. La figura estaba allí de nuevo, alta y delgada, su silueta oscura moviéndose con una gracia antinatural. Esta vez, no me quedé quieto. Me levanté y la enfrenté. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz temblorosa pero firme. La figura se detuvo, como si mi pregunta la hubiera sorprendido. Luego, lentamente, giró hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando, estudiándome. El aire a mi alrededor se volvió más frío, y una sensación de presión comenzó a crecer en mi pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mi mente. No recibí una respuesta verbal, pero de alguna manera, supe lo que quería. La figura no era un intruso, era parte de la cocina, tan antigua como el edificio mismo. Había estado allí mucho antes de que yo llegara, cocinando en la oscuridad, alimentando a quienes se atrevían a probar sus creaciones. Y ahora, quería que yo me uniera a ella. Quería que aprendiera sus recetas, que las sirviera al mundo. Pero había un precio, una parte de mí tendría que quedarse en la nevera, en ese espacio oscuro del que ella venía. Me negué. No podía aceptar eso, no podía permitir que algo así se apoderara de mi vida. La figura no pareció enojarse, pero tampoco se fue. Simplemente continuó cocinando, como si mi presencia no importara. Y cuando terminó, dejó el plato en la encimera, como siempre, y regresó a la nevera. Esta vez, no desapareció de inmediato. Se detuvo en la puerta, mirándome, y sentí que me estaba dando una última oportunidad para cambiar de opinión. Desde entonces, he intentado ignorarla. He dejado de revisar las cámaras, he dejado de quedarme después de cerrar. Pero el plato sigue apareciendo cada mañana, y los clientes siguen pidiendo el especial del chef. No sé cuánto tiempo podré seguir así, resistiéndome. A veces, en las noches más silenciosas, escucho susurros provenientes de la nevera, llamándome, tentándome a entrar. Y aunque sé que no debo, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiera aceptado su oferta. Tal vez, algún día, la curiosidad sea más fuerte que el miedo. Pero por ahora, sigo aquí. Trabajo en una cocina de un restaurante de alta demanda en el centro de la ciudad. Es uno de esos lugares donde el ritmo nunca se detiene, pedidos que llegan por montones, platos que salen a toda velocidad y un equipo que siempre está al límite. Soy el chef a cargo, y aunque amo lo que hago, hay días en los que siento que no doy abasto. Pero últimamente, algo extraño ha estado ocurriendo, algo que no puedo explicar. Todo comenzó hace unas semanas. Fue un día particularmente caótico. Habíamos tenido una reserva grande, y la cocina estaba al borde del colapso. Los pedidos se acumulaban, y yo estaba sudando a mares, tratando de mantener todo bajo control. En un momento de desesperación, me di cuenta de que no había cortado las verduras para el siguiente plato. Maldije en voz baja, sabiendo que no tenía tiempo, pero cuando me di la vuelta, allí estaban, las verduras, perfectamente cortadas y listas para usar. Me quedé mirándolas por un momento, confundido. ¿Las había cortado yo sin darme cuenta? ¿Había alguien más en la cocina que no había visto? No tenía tiempo para pensar demasiado, así que seguí adelante. Pero eso no fue todo.
Al día siguiente, noté que los cuchillos que había dejado sucios en el fregadero estaban limpios y ordenados en su lugar. Luego, los platos que debía servir aparecieron listos antes de que yo terminara de prepararlos. Al principio, pensé que tal vez uno de los ayudantes había vuelto a la cocina sin que yo lo notara, pero cuando les pregunté, todos negaron haber hecho algo. De hecho, algunos incluso me miraron como si estuviera loco. La cosa se volvió más extraña con el paso de los días. Comencé a notar que las tareas se completaban solas, como si alguien invisible estuviera trabajando a mi lado. Los ingredientes que necesitaba aparecían justo cuando los estaba buscando, los utensilios se movían de un lugar a otro sin que nadie los tocara, y los platos se servían con una precisión que ni siquiera yo podía igualar. Era como tener un ayudante fantasma, pero no sabía si sentirme agradecido o aterrado. Una noche, después de cerrar el restaurante, decidí quedarme para intentar descubrir qué estaba pasando. Apagué las luces principales y me escondí en un rincón de la cocina, cerca de la despensa, desde donde podía ver todo sin ser visto. El silencio era absoluto, solo roto por el tic-tac del reloj de la pared. Pasaron minutos, y luego horas, y nada sucedió. Estaba a punto de rendirme cuando escuché un ruido. Era un sonido bajo, como el roce de un cuchillo contra una tabla de cortar. Me quedé completamente quieto, conteniendo la respiración. Luego, vi algo que me heló la sangre. En medio de la oscuridad, una figura borrosa comenzó a tomar forma frente a la encimera. No era sólida, como si estuviera hecha de niebla o humo, pero se movía con una claridad inquietante. No tenía rostro, solo una silueta difusa que se inclinaba sobre la tabla de cortar, manipulando los utensilios con una habilidad que era casi hipnótica. No podía creer lo que estaba viendo. ¿Era real? ¿Estaba soñando? La figura no parecía notar mi presencia, o tal vez no le importaba. Continuó trabajando, cortando, mezclando y cocinando como si fuera un chef experto. Pero lo más aterrador era que no hacía ruido. Los cuchillos no golpeaban la tabla, las ollas no chocaban entre sí. Todo era silencioso, como si estuviera ocurriendo en otro plano de realidad. Finalmente, la figura terminó lo que estaba haciendo y dejó un plato perfectamente preparado en la encimera. Luego, simplemente se desvaneció, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. ¿Debía acercarme al plato? ¿Debía irme y fingir que no había visto nada? Decidí esperar hasta que amaneciera para pensar con claridad. Pero cuando salí de mi escondite y me acerqué a la encimera, el plato estaba allí, esperándome. Era hermoso, casi demasiado perfecto para ser real. Y aunque no lo probé, supe que sabría mejor que cualquier cosa que yo hubiera preparado. Desde entonces, el ayudante invisible ha seguido apareciendo. A veces lo veo, otras veces solo noto su trabajo. No sé qué es, ni de dónde viene, pero sé que no puedo ignorarlo. Y aunque me ha ayudado en los momentos más difíciles, no puedo evitar preguntarme cuál es su verdadero propósito. ¿Está aquí para ayudarme? ¿O hay algo más, algo que no quiero descubrir? Por ahora, sigo trabajando, tratando de mantener el ritmo en la cocina, pero siempre con la sensación de que no estoy solo. Y tal vez, algún día, el ayudante invisible decida revelar sus intenciones. Hasta entonces, solo puedo esperar y observar, preguntándome qué pasará cuando finalmente nos enfrentemos. Las semanas pasaron, y el ayudante invisible se convirtió en una presencia constante en mi vida. Al principio, traté de ignorarlo, de seguir con mi rutina como si nada estuviera mal. Pero era imposible no notar su trabajo. Los platos que preparaba eran impecables, casi demasiado perfectos. Los clientes comenzaron a elogiar la comida más que nunca y el restaurante ganó popularidad. Sin embargo, cada cumplido me hacía sentir más incómodo. No era yo quien merecía el crédito, sino algo que no podía ver, algo que no entendía. Una noche, después de cerrar, decidí que tenía que enfrentar la situación. No podía seguir viviendo con ese miedo constante, con esa sensación de que mi cocina ya no era mía. Me quedé en el restaurante, apagué las luces y me senté en medio de la cocina, esperando. Sabía que no tendría que esperar mucho. Justo después de la medianoche, el aire se volvió más frío y una sensación de electricidad estática llenó el ambiente. Entonces, apareció. La figura borrosa tomó forma frente a la encimera, como siempre. Esta vez, no me escondí. Me levanté y la enfrenté directamente. ¿Qué eres?, pregunté,
mi voz temblorosa pero firme. La figura se detuvo, como si mi pregunta la hubiera sorprendido. Luego, lentamente, giró hacia mí. Aunque no tenía rostro, sentí que me estaba mirando, estudiándome. El aire a mi alrededor se volvió más denso y una sensación de presión comenzó a crecer en mi pecho, como si algo estuviera intentando entrar en mi mente. No recibí una respuesta verbal, pero de alguna manera supe lo que quería. La figura no era un intruso, era parte de la cocina, tan antigua como el edificio mismo. Había estado allí mucho antes de que yo llegara, cocinando en la oscuridad, perfeccionando su arte. Y ahora quería que yo aprendiera de ella. Quería que me convirtiera en su alumno, que adoptara sus técnicas y sus recetas. Pero había un precio, una parte de mí tendría que quedarse en la cocina, en ese espacio entre lo real y lo invisible. Me negué. No podía aceptar eso, no podía permitir que algo así se apoderara de mi vida. La figura no pareció enojarse, pero tampoco se fue. Simplemente continuó cocinando, como si mi presencia no importara. Y cuando terminó, dejó un plato en la encimera, como siempre, y regresó a la oscuridad de la cocina. Esta vez, no desapareció de inmediato. Se detuvo en el umbral, mirándome, y sentí que me estaba dando una última oportunidad para cambiar de opinión. Desde entonces, he intentado ignorarla. He dejado de quedarme después de cerrar, he dejado de revisar las cámaras. Pero el ayudante invisible sigue apareciendo, y su trabajo sigue siendo impecable. Los clientes siguen elogiando la comida, y el restaurante sigue prosperando. Pero yo ya no me siento parte de ello. Cada plato que sale de la cocina es un recordatorio de que no estoy solo, de que hay algo más trabajando a mi lado, algo que no puedo controlar. A veces, en las noches más silenciosas, escucho susurros provenientes de la cocina, llamándome, tentándome a entrar. Y aunque sé que no debo, no puedo evitar preguntarme qué habría pasado si hubiera aceptado su oferta. Tal vez, algún día, la curiosidad sea más fuerte que el miedo. Pero por ahora, sigo aquí, atrapado entre mi mundo y el suyo, sin saber cuál de los dos es más aterrador. Y mientras tanto, el ayudante invisible sigue trabajando, esperando el momento en que finalmente decida unirme a él. Soy el chef especializado en salsas de un pequeño restaurante italiano en el centro de la ciudad. Mi trabajo es simple, pero lo tomo muy en serio, crear salsas que complementen perfectamente cada plato, que lleven los sabores a otro nivel. Hace unas semanas, preparé una salsa que, aunque no lo sabía en ese momento, cambiaría todo. Era una receta que había estado perfeccionando durante meses, una mezcla de tomates frescos, hierbas aromáticas y un toque secreto que solo yo conocía. La llamé salsa de Yacasa y se convirtió en un éxito instantáneo entre los clientes. Pero algo extraño comenzó a suceder. La salsa, que debería haberse terminado en un par de días, seguía apareciendo en la nevera. Al principio, pensé que tal vez había preparado más de lo que recordaba o que alguien del equipo estaba reponiéndola sin decirme. Pero pronto me di cuenta de que no era el caso. La salsa nunca se acababa. Por más que la usara, por más que la sirviera en los platos, siempre quedaba la misma cantidad en el recipiente. Era como si se regenerara por sí sola. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que tal vez estaba siendo olvidadizo, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada después de tantas horas de trabajo. Pero luego, los clientes comenzaron a actuar de manera extraña. Aquellos que probaban la salsa parecían cambiar. Algunos se volvían más callados, casi melancólicos, mientras que otros se mostraban excesivamente eufóricos, riendo sin razón aparente. Un par de clientes incluso comenzaron a hablar en idiomas que no reconocía, como si la salsa les hubiera abierto una puerta a algo que no deberían conocer. Una noche, después de cerrar el restaurante, decidí investigar. Me quedé solo en la cocina, con la luz tenue de las lámparas sobre mi cabeza, y saqué el recipiente de la nevera. La salsa estaba allí, como siempre, con su color rojo intenso y su aroma tentador. La olí, y por primera vez, noté algo diferente. Había un olor dulce, casi empalagoso, mezclado con algo metálico, como hierro o cobre. Me acerqué un poco más y sentí un escalofrío. La salsa parecía moverse ligeramente, como si estuviera viva. Decidí probarla. No sé por qué lo hice, tal vez fue la curiosidad o la necesidad de entender qué estaba pasando.
Tomé una cuchara pequeña y la llevé a mi boca. El sabor era increíble, mejor que cualquier cosa que hubiera preparado antes. Pero en cuanto la tragué, sentí algo extraño. Mi mente se nubló, y por un momento, vi imágenes que no podían ser reales, paisajes distorsionados, figuras que se movían en la oscuridad, y un vacío infinito que parecía llamarme. Me sacudí la cabeza, tratando de deshacerme de la visión, pero la sensación persistió. Desde entonces, he intentado deshacerme de la salsa. La tiré por el desagüe, pero al día siguiente estaba de vuelta en la nevera. La dejé fuera toda la noche, esperando que se echara a perder, pero seguía fresca y perfecta. Incluso intenté quemarla, pero el fuego no la afectó. Es como si la salsa tuviera una voluntad propia, como si estuviera decidida a quedarse. Ahora, cada vez que la sirvo, siento una mezcla de orgullo y terror. Los clientes la aman, pero yo sé que hay algo malo en ella. Algo que no pertenece a este mundo. Y aunque no sé qué es, sé que no puedo seguir ignorándolo. La salsa está aquí, en mi cocina, y no tengo idea de qué hacer con ella. Lo único que sé es que, cada vez que la pruebo, siento que me acerco un poco más a descubrir su verdadero propósito. Y eso me aterra. Las semanas siguientes fueron una pesadilla. La salsa seguía apareciendo en la nevera, sin importar lo que hiciera para deshacerme de ella. Cada vez que la servía, los clientes cambiaban. Algunos volvían al día siguiente, pidiendo más, con una obsesión en sus ojos que me helaba la sangre. Otros simplemente desaparecían, y nunca más los volvíamos a ver. Comencé a investigar, a preguntar discretamente a los comensales qué sentían después de probarla. Las respuestas eran siempre vagas, me sentí como en otro lugar, fue como si el tiempo se detuviera, vi cosas que no puedo explicar. Pero lo que más me preocupaba era que, poco a poco, yo también comenzaba a sentir esos efectos. Una noche, después de cerrar el restaurante, decidí que tenía que enfrentar la situación de una vez por todas. Saqué el recipiente de la nevera y lo coloqué en la encimera. La salsa estaba allí, como siempre, con su color rojo intenso y su aroma tentador. Pero esta vez, noté algo diferente. La superficie de la salsa comenzó a burbujear lentamente, como si estuviera hirviendo, aunque estaba fría al tacto. Me acerqué con cuidado, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía más pesado, más denso. Entonces, escuché una voz. Era baja, casi un susurro, pero clara. Provenía de la salsa. «Gracias por compartirme con el mundo», dijo la voz. Me quedé paralizado, sin saber si lo que estaba escuchando era real o solo mi imaginación. La voz continuó: «Soy más que una salsa. Soy un puente, un vínculo entre tu mundo y el mío. Y ahora, quiero que más personas me conozcan». No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Era la salsa? ¿Era algo dentro de ella? Me sentí abrumado por una mezcla de curiosidad y terror. «¿Qué eres?», pregunté, mi voz temblorosa. La salsa burbujeó de nuevo, y la voz respondió: «Soy lo que siempre has buscado. Soy la perfección en un plato. Pero para mantenerme, necesito algo a cambio». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué necesitas?», pregunté, casi sin querer saber la respuesta. La voz se volvió más grave, más intensa. «Necesito sus sueños, sus recuerdos, sus esencias. Cada vez que alguien me prueba, me fortalezco. Y tú, chef, has sido mi mejor aliado». Me sentí enfermo. ¿Había estado alimentando algo oscuro sin darme cuenta? ¿Había estado sirviendo a mis clientes algo que les robaba una parte de sí mismos? Decidí que no podía seguir así. Tomé el recipiente y lo llevé al fregadero, decidido a tirarlo por el desagüe. Pero en cuanto lo incliné, la salsa se volvió sólida, como gelatina, y se adhirió al recipiente. Intenté rasparla, pero no se movía. Era como si estuviera viva, resistiéndose a ser destruida. Finalmente, la dejé en la encimera y me senté, sintiéndome derrotado. La salsa estaba allí, burbujeando suavemente, como si se riera de mí. Sabía que no podía seguir sirviéndola, pero también sabía que no podía deshacerme de ella. Era como si estuviera atrapado en un ciclo sin fin, condenado a ser su cómplice. Desde entonces, he intentado mantenerla alejada de los clientes, pero es imposible. La salsa siempre encuentra la manera de aparecer en los platos, de llamar la atención de quienes la prueban. Y cada vez que la veo, siento que me observa, que me espera. No sé cuánto tiempo podré resistir,
cuánto tiempo podré evitar que se apodere por completo de mi cocina, de mi vida. Lo único que sé es que, algún día, tendré que enfrentarla de nuevo. Y cuando eso suceda, no sé si estaré preparado para lo que pueda pasar.